Oli, vamos a ver hoy dioptrio plano. El dioptrio plano es, aunque tenga ese nombre así tan feo, lo que es en realidad es la superficie de separación entre dos medios, ¿vale? Por ejemplo, el aire y el agua, que es lo más típico. Vale, siempre que teníamos la superficie de separación de dos medios, estábamos hablando del fenómeno de refracción, ¿vale? Donde el rayo de luz, al atravesar esa superficie, se desviaba. Bien, y utilizábamos la ley de Snell, no esa formulita que tengo ahí escrita. Y es que cuando nos preguntan cosas relacionadas con la distancia a la que vemos la imagen, es como una especie de mix entre ley de Snell y óptica geométrica, ¿vale? De hecho, lo que veis ahí son índices de refracción por un lado, en la formulita esa que se llama ecuación fundamental de dioptrio plano, y a la derecha tenéis distancias objeto y distancias imagen. Entonces, estos ejercicios estarían englobados dentro de óptica, pero están sobre todo relacionados con la refracción, ¿vale? Y no aparecen ángulos ni nada de eso. Así, cualitativamente, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un objeto, por ejemplo, que está en el fondo? Voy a hacer un pececito, ¿vale? Tengo un pececito que está en el agua y yo pues lo quiero ver desde arriba, ¿vale? Esto es de lo que suelen tratar los ejercicios de dioptrio plano. Bueno, si recordamos lo que ocurría con la refracción, los rayos de luz al atravesar esa superficie de separación entre dos medios se desviaban. Entonces, por ejemplo, el rayo de luz que yo voy a intentar ver del pez, el rayo que viene desde el pez, incidía sobre la normal y lo que ocurría es que ese rayo se desviaba, ¿vale? Fijaros que no dibujo ángulos ni nada, porque no me los van a preguntar, ni me los van a dar, ni nada de nada. Bien, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que ve mi ojo? Mi ojo en lo que se fija es en el rayo de luz que hay en el aire, en este segundo rayo de aquí. Y si nuestro ojo lo que hace es prolongar ese rayo, la imagen se forma aquí arriba, no se forma abajo donde realmente estaba el pez. Entonces hay que distinguir aquí dos distancias. Una distancia que le vamos a llamar distancia objeto o distancia real, ¿vale? Que sería en este caso S, que sería la real, pero habrá otra nueva que es la aparente, que es donde vemos nosotros al pececillo, ¿vale? Ese le vamos a llamar S' porque es la distancia a la que se forma la imagen. Y a esta se le suele llamar distancia aparente, profundidad aparente, lo que sea. Vale, y esto es fruto de la refracción, aunque aquí no utilizaremos la ley de Snell. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es cuál es n y cuál es n'. N entendemos que es el índice de refracción del primer medio y n' es el índice de refracción del segundo medio. La historia es decidir cuál es cuál. En este caso, como la luz viaja desde abajo hasta arriba, tiene ese sentido de propagación, perdón, la n es la del agua y la n' es la del aire. Si ocurriese una cosa diferente, imaginaros que tengo aire aquí, agua aquí, y lo que ocurre es que es el pececito el que quiere verme a mí, yo soy un señor que lo va a pescar y aquí está el pececillo, ¿vale? ¿De qué tamaño va a ver el pececillo al señor? ¿Más grande o más pequeño? Bueno, vamos a ver. El rayo de luz que va a incidir en la superficie de separación aire-agua. Ay, coño, lo escribí al revés. Ah, no, no lo escribí al revés, pero ¿cómo puedo ser tan tonta? Bueno, da igual. El rayo de luz que viene desde el aire hasta el agua, lo que hace es acercarse así. Vosotros no tenéis por qué saber así de antemano qué es lo que va a pasar, ¿vale? Lo único que tenéis que entender es que va a haber una S y una S' y que van a ser diferentes. Entonces, que el señor tiene una altura S, una altura real S. Bueno, pues el pececillo lo que va a hacer es prolongar el rayo que le llega, el rayo que atravesó el segundo medio, y al prolongarlo lo que va a ocurrir es que va a haber una distancia que es mayor o menor, vosotros no tenéis por qué saberlo, ¿vale? Lo vais a calcular, es muy sencillo calcularlo, pero para que sepáis lo que ocurre y cómo se hace el dibujo, podéis ver que es así. En este caso, que es diferente al otro, como la luz viaja desde el aire hasta el agua, porque quien quiere ver, o sea, quien quiere recibir ese rayo de luz es el pececillo, pues entonces ahora el aire sería n y el agua sería n'. Entonces, un ejemplo sencillo, que no tiene ninguna complicación. Imaginaros que tenemos un objeto que está a una profundidad de 2 metros, ¿vale? Entonces yo tengo algo que está aquí, un objeto que está a 2 metros, ¿vale? Estos 2 metros son S. Y estamos hablando de agua abajo y aire arriba, aunque me daría igual lo que fuese, ¿vale? Pero lo normal es que os hagan ejercicios de agua. Y quiero saber, me preguntan,
a qué distancia voy a ver yo cuál es la distancia, cuál es la profundidad aparente de ese objeto, ¿vale? Como os decía antes, aquí lo que ocurre es que los rayos de luz se van a desviar, no sé muy bien qué es lo que va a pasar, cómo se van a desviar, para arriba o para abajo, pero vaya, que se va a formar una imagen que no va a estar a esa misma distancia, sino que va a estar a otra distancia distinta, que es la que me preguntan que es S'. Vale, para calcular S' tenemos que aplicar la ecuación fundamental del dioptrio plano. La ecuación fundamental del dioptrio plano nos dice que n' partido por n es igual que S' partido por S. Ya tenemos el dato de S, me preguntan S', pero me tienen que dar también cuánto vale el índice de refracción del aire, que siempre es 1, y el del agua, que es 1,33. Vale, ¿cuál es n y cuál es n'? Como la luz está viajando desde el agua hasta el aire para que mi ojo la reciba, entonces n es 1,33 y n' es 1, y ya puedo utilizar la formulita. Si yo de aquí despejo, que es muy fácil despejar, S', S por n' partido por n. Entonces sustituyo aquí la S, que es la distancia real, que es 2 metros, por n', que es 1, partido por 1,33. Esto es fácil ver, sin necesidad de calcularlo, que me va a dar una distancia más pequeña. Es decir, que lo que ocurre es que yo voy a ver el objeto que está ahí más pequeño, que S' es inferior a S. Imaginaros otra circunstancia, otra situación, otro ejercicio donde me digan que yo observo que la profundidad aparente de una piscina es de 1,5 metros, ¿vale? Esa es la profundidad aparente. Me están preguntando cuál es la profundidad real de esa piscina. Bueno, la profundidad que yo veo aparentemente desde fuera, pues sería S'. Y la profundidad que me preguntan, la de verdad, la real, es la S. Pues haría otra vez el mismo proceso, con donde n' partido por n es igual a S' partido por S. Y como estamos hablando de que yo estoy viendo la profundidad desde fuera, n' como antes sería 1 y n sería 1,33. Despejaría de ahí S y ya está. En el caso en el cual fuese un pececillo el que quiere verme a mí, vamos a ver, imaginaros que tengo que esto es el aire, este es el agua y aquí el pececillo quiere ver a un señor que me dicen que tiene una altura real, ¿vale? De 1,80 metros, ¿vale? Bien, y me preguntan cómo de alto lo ve el pececillo desde dentro. Entonces ahora la luz lo que va a hacer es viajar desde aquí hasta los ojos del pez. Y entonces ahora n es el del aire y n' es el del agua. Y yo sé que S vale 1,8 y me preguntan pues cuál es la altura aparente del señor. Utilizaría la formulita, que es mega fácil, ecuación fundamental del dioptrio plano, y de ahí despejaría S', ¿vale?